Jamás pensé que mi esposo me dejaría fuera de la herencia. Murió un jueves. No de enfermedad. No de vejez. No de algo natural. Murió como mueren las personas que esconden secretos. De manera sospechosa, rápida. Demasiado conveniente. Ese día todavía lo puedo oler. Hospital. A metal. Yo soy Mariana Ortega, y pensé que lo peor que me iba a pasar era perder al hombre con el que había vivido 14 años. Me equivoqué. Lo peor no fue su muerte. Fue enterarme de quién era en realidad. 3 días después del funeral, cuando todavía tenía los ojos hinchados y la casa olía a veladora apagada, me llamaron del despacho del abogado. Necesitamos que venga, señora Ortega. Es sobre el testamento. Fui pensando que, al menos, iba a tener algo de estabilidad. La casa. El carro. Las cuentas. Lo normal. Lo justo. Pero cuando se abrió esa carpeta, la justicia no existió. Todo. La casa. Las cuentas bancarias. La camioneta. El negocio. Hasta las cosas personales de mi esposo. Todo estaba a nombre de una mujer. Una mujer que yo nunca había escuchado nombrar en mi vida. Eva Morales. Eva Morales. Sentí como el aire se me fue del cuerpo. Como si alguien me hubiera dado un golpe seco en el pecho. ¿Quién es? Pregunté. El abogado bajó la mirada. Como si él también supiera que esa respuesta no me iba a gustar. Mariana. Ella es mencionada como la persona más importante en la vida de Julián Ortega. Y también como su heredera legítima. Legítima. La palabra se me clavó como aguja. No puede ser, dije. Debe haber un error. No hay error, respondió él. El documento está firmado, sellado y certificado. Lo dejó preparado meses antes de morir. Meses. Mientras yo cocinaba, limpiaba, trabajaba, hacía la comida favorita de Julián, le cuidaba la ropa, le celebraba cumpleaños y aniversarios. Él ya estaba organizando su vida sin mí. ¿Quién es esa mujer? Repetí. El abogado respiró hondo. No quería decirlo. Se notaba. Mariana. Eva es su hija. Ahí el mundo dejó de sonar. Hija. ¿Cómo que hija? Dije. Julián no tenía hijos. El abogado no contestó. Porque sabía que sí. Que siempre los tuvo. Solo que no conmigo. Sentí cómo las piernas me temblaron. Cómo el corazón me vibró en los oídos. Cómo el dolor se mezclaba con algo peor. Vergüenza. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dormí junto a un hombre que tenía una doble vida? ¿Cómo pude confiar en alguien que me mintió hasta el último día? ¿Y vos que estás escuchando esto? Decime algo. Chincheta, ¿alguna vez descubriste algo que te rompió después de perder a alguien? Chincheta, ¿desde dónde nos ves? Chincheta, ¿qué harías si tu esposo deja todo a una mujer desconocida? Lee los comentarios, participa. Suscríbete al Foro Rojo y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque esta historia apenas está empezando. Porque lo que descubrí después de ese testamento fue 1000 veces peor. Salí del despacho con un hueco en el estómago. No era dolor. Era un vacío más profundo. Una especie de silencio interno que te grita que tu vida no era lo que pensabas. Una hija. Él tenía una hija. Y no conmigo. Con una mujer de la que nunca oí un solo nombre, un solo comentario, una sola pista. Mientras manejaba a casa, mi mente repetía lo mismo. ¿Quién diablos era esa mujer? ¿Dónde vivía? ¿Por qué Julián nunca la mencionó? ¿Por qué le dejó todo? Llegué, cerré la puerta y me quedé recargada en ella, sin poder moverme. Como si el aire doliera. Prendí la laptop. Escribí el nombre en el buscador. Nada. Ni fotos, ni redes sociales, ni rastro. Un nombre vacío. Casi inventado. Ahí fue cuando algo en mí cambió. Si no podía encontrarla en internet, tenía que encontrarla en la vida real. Busqué en el testamento de nuevo. Había una dirección. Una sola línea que parecía insignificante, pero era todo lo que necesitaba. Era un barrio modesto. Muy modesto. Nada que ver con el nivel de vida que Julián y yo teníamos juntos.
¿Y ahí vivía su hija? ¿La misma a la que dejó todo? El contraste era absurdo. A media tarde me subí al carro. Manejé hasta la dirección. El camino se sentía eterno, como si cada semáforo fuera una burla. Cuando llegué, me estacioné frente a una casa pequeña, vieja, con paredes despintadas y una reja oxidada. Parecía abandonada, pero no lo estaba. Había ropa tendida. Un par de sillas en la entrada. El tipo de casa donde claramente vive alguien que lucha cada mes por llegar al siguiente. ¿Y Julián la mantenía en secreto? ¿A ella? ¿A esa mujer? Me quedé dentro del carro unos segundos. Mi pecho subía y bajaba rápido. No sabía si tocar, gritar, irme o llorar. Respiré hondo. Bajé. Toqué la puerta. Pasaron unos segundos. Luego escuché pasos. La puerta se abrió apenas. Ahí estaba ella. Una joven de unos 20 y tantos. Mirada seria. Ojeras profundas. Cabello recogido a la fuerza. Una expresión que no entendía si era miedo, cansancio o ambas. ¿Te puedo ayudar?, preguntó con voz baja. Me quedé muda. No pude hablar. Porque verla fue como recibir un golpe en el pecho. Tenía la mirada de él. Exacta. No había duda. Ni un poquito. ¿Eres Eva?, pregunté. Ella asintió, desconfiada. ¿Quién eres tú? Mi garganta ardió. Las palabras salieron rotas. Soy la esposa de tu papá. Sus ojos se agrandaron. Retrocedió un paso. Como si yo fuera un fantasma, como si yo no debiera estar ahí. Él. Nunca, susurró. Yo terminé la frase por ella. Nunca te habló de mí, ¿verdad? Ella negó, despacio. No. Nunca. Sentí como mis piernas flaqueaban. Tuve que sostenerme del marco de la puerta. El mundo daba vueltas. No solo tenía una hija. Tenía una hija que vivió en secreto. Una hija que ni siquiera sabía que él estaba casado. Lo siento, dijo ella, como si fuera culpa suya. Yo no sé nada. Yo tampoco sabía nada. De golpe, ninguna de las dos sabíamos quién era el hombre al que ambas llorábamos. Eva abrió un poco más la puerta. Yo entré sin saber por qué. Sin saber para qué. Dentro, la casa estaba limpia pero vacía. Poca comida. Muebles viejos. Una vida apretada. Limitada. La vida que él debía haber ayudado. La vida que escondió. La vida que eligió proteger. Mientras me mentía cada día. Eva se sentó en una silla vieja. Yo enfrente de ella. Las dos tragando verdades que dolían como vidrio. ¿Cuánto tiempo sabías de él?, pregunté. Toda mi vida, respondió. Pero pocas veces lo veía. Solo. Cuando podía. Cuando podía. Cuando podía. ¿Qué? ¿Mentirme? ¿Salirse del trabajo? ¿Inventar reuniones? ¿Él te hablaba de mí?, pregunté. Nunca. Solo decía que tenía su vida complicada. Me ardió el alma. Yo era la vida complicada. Eva bajó la mirada. Él dijo que algún día me iba a presentar contigo. Pero nunca lo hizo. ¿Presentarme? ¿Con qué cara? ¿En qué momento? ¿Después de decirme que iba al gimnasio? ¿Que tenía pendientes? ¿Que necesitaba tiempo solo? Y entonces Eva dijo algo que me dejó helada. Mi papá tenía miedo. Dijo que si tú te enterabas, lo ibas a dejar. Y él no quería eso. Ese fue el momento en el que el dolor se transformó en otra cosa. En rabia. No la rabia que grita. La rabia que se congela. La que te rompe por dentro sin hacer ruido. Porque en esa frase entendí todo. Julián no murió con un secreto. Murió con dos vidas. Y yo vivía solo en una. Y lo peor. Esa segunda vida apenas estaba empezando a revelarse. Me quedé sentada frente a Eva sin saber qué decir. Dos mujeres que no deberían compartir nada estaban unidas por el mismo hombre. Y por la misma mentira. El silencio era pesado. Incómodo. Lleno de preguntas que ninguna de las dos quería hacer. Pero alguien tenía que romperlo. ¿Por qué te dejó todo a ti?, pregunté finalmente. Eva tragó saliva. Miró al suelo. Jugueteó con sus manos. Ese gesto de alguien que va a decir algo que no quiere decir. No lo sé, respondió. Yo no sabía del testamento hasta hoy. ¿Nunca te lo mencionó? ¿Ni una sola vez? Ella negó. Solo dijo que, si algo le pasaba, yo debía cuidarme. Nada más.
Ese nada más sonó demasiado grande. Demasiado serio. Demasiado parecido a un aviso. Me incliné hacia ella. ¿Él te dijo que algo podía pasarle? Eva dudó. Un segundo. 2. 3. No directo, respondió. Pero. Los últimos meses estaba extraño. Extraño. Esa palabra se me clavó en el pecho. ¿Extraño cómo? Eva respiró profundo. A veces venía nervioso. Como si alguien lo estuviera vigilando. Se quedaba callado. Me decía que no saliera tarde. Que no confiara en nadie. Que tuviera cuidado. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Demasiado fuerte. ¿Te dijo por qué? Pregunté. No. Solo decía que estaba arreglando algo importante. Ese detalle era nuevo. Y peligroso. ¿Qué tipo de cosas arreglaba? Insistí. Eva subió los hombros. No sé. Nunca me contó. Pero. Calló un segundo. Una vez escuché una llamada. Una llamada. Mi estómago se apretó. ¿Qué escuchaste? Ella bajó la voz. Solo se oía que le decía a alguien, si me pasa algo, tú sabes qué hacer. Sentí un escalofrío. Uno que me recorrió la espalda completa. No era una frase cualquiera. Era una advertencia. Un mensaje preparado. Un aviso de que Julián sabía que algo lo rodeaba. Eva siguió. Cuando colgó, se quedó mirando la ventana. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que no era nada. Pero estaba blanco. Como si hubiera visto algo que no debía. Yo apreté los puños. No por enojo. Por miedo. ¿Él tenía enemigos? Pregunté. No lo sé, dijo Eva. Pero. Hubo un día, hace como 2 semanas, que llegó con la camisa rota. Mi respiración se cortó. ¿Rota? ¿Lastimado? Solo dijo que tuvo un mal día. Pero tenía un rasguño en el cuello. Como si alguien lo hubiera jaloneado. Sentí un calor extraño en el pecho. Algo entre terror y rabia. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué a mí me escondía todo? ¿Y a ella le dejaba migajas de verdad? Eva me observó un momento. ¿Tu esposo estaba en problemas? Preguntó. No supe qué responder. Yo tampoco conocía al hombre con el que dormía cada noche. Quizá nunca lo conocí. Respiré hondo. ¿Él te dijo algo antes de morir? Pregunté. Eva negó. No lo vi esos últimos días. Dijo que tenía que cerrar un asunto. Y luego. Sus ojos se llenaron de lágrimas, ya no volvió. Ese asunto me atormentó. ¿Qué asunto? ¿Con quién? ¿Y por qué tenía relación con una hija oculta? Me paré. No podía quedarme más tiempo sentada. La cabeza me daba vueltas. El aire se sentía pesado. Eva me acompañó hasta la puerta. Antes de salir, la miré fijamente. Voy a descubrir lo que pasó, le dije. Aunque no te guste lo que encontremos. Ella no respondió. Pero su mirada decía algo muy claro, ella también tenía miedo. Miedo de que la verdad no solo explicara la muerte de Julián, sino que la implicara. Y cuando salí de esa casa, tuve un pensamiento que me puso la piel de gallina. No era solo un testamento extraño. No era solo una hija escondida. Julián estaba huyendo de algo. Y quizá ese algo también venía por mí. Llegué a mi casa con la cabeza hecha un torbellino. No tenía ni ganas de llorar. Solo quería entender cómo mi vida se convirtió en una historia que nunca elegí. Encendí la luz de la sala. La casa estaba igual. Pero yo no. Yo ya no era la mujer que vivía aquí confiando ciegamente en cada palabra de Julián. Fui a la recámara. Abrí su closet. La ropa seguía ahí. Doblada. Ordenada. Con su olor. Con sus secretos. Saqué su cajonera. Empecé a revisar. Papel por papel. Ticket por ticket. Cualquier detalle que me dijera quién era realmente mi esposo cuando yo no lo veía. No encontré nada raro. Hasta que en el fondo del último cajón. Sentí algo duro. Una caja. Negra. Pequeña. Sin nombre. Sin llave. Mi corazón empezó a latir fuerte. Demasiado fuerte. La saqué. Era pesada. Más pesada de lo que debería ser una simple caja. Intenté abrirla. No pude. Tenía un seguro escondido a los lados. Lo presioné. Y se abrió. El aire cambió. Como si la habitación se hiciera más fría. Dentro había sobres. Sobre todo, documentos que no deberían existir.
El primero era un recibo de depósito, a nombre de la misma persona que me arrebató todo sin conocerme. Meses y meses de transferencias. Cantidad tras cantidad. Julián mantenía a esa joven a escondidas. Y no con poco dinero. Con mucho. Más del que yo creía que él ganaba. El segundo documento era peor. Una hoja arrugada con un número de teléfono y una frase escrita con letra temblorosa. Si pasa algo, no confíes en nadie. La respiración se me cortó. No confiar en nadie. Ni siquiera en mí. ¿Temía que yo estuviera en peligro? ¿O temía que yo descubriera algo? Seguí revisando. Había más. Fotos. No muchas. Solo 3. Todas iguales. Julián parado junto a un hombre que yo no conocía. Un tipo serio. Rostro duro. Mirada pesada. Ninguna sonrisa. Ninguna señal de amistad. Y atrás, en las fotos, había una camioneta negra. La misma que vi afuera de la funeraria el día del velorio. La misma que ignoré porque pensé que era coincidencia. Ya no sonaba a coincidencia. Seguí buscando dentro de la caja. Encontré un sobre cerrado. Con mi nombre. Solo mi nombre. Sin fecha. Sin instrucciones. Lo abrí. Había una carta. Corta. Brusca. Escrita con prisa. Mariana, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. No te asustes. Solo cuida lo que encuentres aquí. Y si un hombre pregunta por mí, dile que no sabes nada. Por favor. Mi mano temblaba. Mis ojos se nublaban. ¿Quién era ese hombre? ¿Ese mismo que aparecía en la foto? ¿Ese mismo que estaba en el velorio? ¿Ese mismo del que Julián se escondía? La última hoja era la peor de todas. Un certificado médico. Una copia. Pero no del hospital donde murió Julián. No. Un estudio, hecho semanas antes. Un análisis toxicológico. Con una anotación subrayada, nivel anormal detectado. Posible sustancia externa. Se me heló la sangre. ¿Una sustancia externa? ¿Él ya sabía que estaban intentando envenenarlo? ¿O que lo estaban vigilando? ¿O que lo querían callar? Me llevé las manos a la boca. El miedo me apretó la garganta. Y entonces escuché un sonido. Fuerte. Claro. Un golpe en la puerta. No un golpe suave. Un golpe decidido. Como de alguien que ya sabía que yo estaba ahí. Y que necesitaba entrar. Toqué la pared con los dedos. Me acerqué despacio al pasillo. Cada paso me pesaba como si caminara en lodo. El golpe sonó otra vez. 3 veces. Exactamente como Eva dijo que sonaba antes de que Julián se pusiera nervioso. Me asomé por la ventana. Mi corazón casi se detuvo. Afuera. Había una camioneta negra. La misma. La de la foto. La del velorio. La que había visto 2 veces antes sin darle importancia. Ahora sí tenía importancia. Demasiada. En ese momento entendí que la muerte de Julián no fue un accidente. No fue casual. No fue mala suerte. Él estaba huyendo. Estaba protegiendo a alguien. O escondiendo algo. Y lo peor. Fuera de esa puerta, ahora había alguien buscando exactamente eso. Y también buscándome a mí. El golpe en la puerta sonó una tercera vez. Seco. Preciso. Como si el que estuviera afuera no viniera a hablar, sino a confirmar algo. Me quedé inmóvil, escuchando mi propio corazón rebotar en las paredes. El aire se volvió pesado, espeso, casi irrespirable. Me acerqué a la ventana con cuidado. La camioneta negra seguía ahí. Encendida. Con las luces apagadas. Esperando. La puerta volvió a sonar. Un golpe más. No tocaba como un vecino. Ni como un amigo. Tocaba como alguien que sabe que no puede ser ignorado. Sé que estás ahí, dijo una voz grave al otro lado. Mis piernas casi fallan. Respiré profundo. Intenté pensar si debía contestar, esconderme o llamar a alguien. Pero, ¿a quién? ¿Quién iba a creer esta historia? ¿Quién iba a protegerme si ni siquiera sabía de qué huía Julián? Otro golpe. Me armé de valor y me acerqué. Pero no abrí. Me planté detrás de la puerta, con la mano sobre la chapa, lista para correr. Solo quiero hablar, dijo la voz. No vengo a hacerte daño. No sonaba como amenaza. Pero tampoco como consuelo. Sonaba a alguien que ya sabía demasiado. No voy a abrir, respondí, con la voz temblorosa. Hubo silencio.
Un silencio que se sintió como una cuerda estirada a punto de romperse. Después, él habló de nuevo. Julián me dio tu dirección. Me dijo que, si algo salía mal, tenía que venir contigo. Mi espalda se arqueó involuntariamente. Mis manos helaron. ¿Qué, Julián, qué? ¿Cómo que si algo salía mal? ¿Cómo que tenía que venir conmigo? La voz continuó. Él confiaba en ti. Más de lo que imaginas. Por eso guardó algo contigo. Algo que necesito ver. No. No iba a caer en eso. No después de encontrar la caja. No después de ver la camioneta. No después de descubrir que Julián vivía dos vidas. No tengo nada, respondí. Silencio. Luego, un suspiro. Uno cansado. No agresivo. Mariana. Si no quisieras abrir porque estás asustada, lo entendería. Pero no me mientas. Mi nombre. Sabía mi nombre. Mi estómago se revolvió. Vete, dije. El hombre no insistió. Eso me desconcertó aún más. Como quieras, respondió. Pero escucha. Los que hicieron esto no se van a detener. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Hicieron qué? Pregunté sin pensar. La voz se acercó un poco más a la puerta. Lo que le hicieron a él. Mi garganta se cerró. El aire se me fue. ¿Qué le hicieron? Susurré. El hombre respondió lento, eligiendo cada palabra. Julián no murió por accidente. Él sabía demasiado. Y ahora tú tienes lo que él trató de proteger. Mi pecho se apretó tanto que sentí que me iba a desmayar. Mariana, añadió él. Ábreme. Necesito mostrarte algo antes de que sea tarde. Y ahí escuché el sonido que me heló la sangre, el motor de la camioneta que seguía encendido. Aceleró. Como si alguien más estuviera dentro. Como si no fuera él solo. No estoy solo, dijo el hombre, confirmando mi miedo. Y créeme. No todos vienen con buenas intenciones. Un escalofrío me cortó el aire. Me alejé de la puerta. Rápido. Instintivo. Como si mis piernas supieran lo que yo todavía no pensaba. Mariana, por favor, escucha, dijo él detrás de la puerta. Él no te traicionó como crees. No todo. Eso me detuvo. No porque le creyera, sino porque la frase era demasiado específica. ¿Cómo que no todo? ¿Qué parte fue traición? ¿Y qué parte no? El hombre siguió. Lo que encontraste es solo la mitad. Y si no ves la otra, vas a correr el mismo riesgo que él. Un trueno me explotó en la cabeza. ¿Qué riesgo? Pregunté. La voz bajó el tono. Se volvió casi un susurro. Julián no escondió a Eva porque no te amara. La escondió porque quería mantenerla viva. Ella estaba en peligro. Igual que él. Y ahora. Silencio. Ahora ese peligro llegó a tu puerta. Mi corazón se paralizó. De pronto, unos pasos detrás del hombre. Luego, otra voz. Más baja. Más áspera. Vámonos. Ya la encontraron. La sangre se me heló. ¿Que ya qué? El hombre frente a mi puerta se tensó. Mariana, dijo rápido. No abras a nadie más. No confíes en nadie. Ni siquiera en la policía. Voy a volver cuando pueda. Se escuchó un golpe. Como si lo empujaran. Un forcejeo breve. Pasos acelerados. Una puerta de carro cerrándose. La camioneta aceleró. Y en cuestión de segundos. Se fueron. Me quedé sola. En medio del silencio. Temblando. Con el corazón golpeando como si se fuera a salir. No sabía qué era peor, que ese hombre hubiera dicho la verdad. O que no la hubiera dicho. Porque si Julián no me traicionó del todo, entonces la mentira más grande todavía estaba por revelarse. Y lo más aterrador, lo que él trató de proteger. Ahora lo tenía yo. Toda la noche no dormí. Cada sombra parecía un intruso. Cada ruido, un aviso. Cada minuto, un recordatorio de que algo allá afuera sabía mi nombre. Y sabía que yo tenía algo. Amaneció sin que lo notara. Las primeras luces entraron por la ventana, pero no trajeron calma. Al contrario, hicieron que la casa se sintiera más vacía. Más insegura. Me senté en la sala, con la caja negra en las piernas. La abrí otra vez. Revisé todo por 10ª vez. Documentos. Recibos. Fotos. La carta de Julián. Nada nuevo. Nada más que pistas rotas. Hasta que pensé en algo absurdo. Algo que no debería funcionar. Pero lo intenté.
Fui al cajón donde guardé el celular de Julián. Ese que entregaron en el hospital. Ese que, según ellos, estaba dañado. Sin señal. Sin vida. Lo tomé. Estaba frío. Muerto. Aún así, presioné el botón de encendido. Nada. Lo conecté a un cargador viejo, de esos que guardamos por si acaso. La pantalla no reaccionó. Pero el cargador sí calentó. Eso significaba que algo aún corría por dentro. Esperé. 5 minutos. 10. Y entonces, de la nada, el celular vibró. Una sola vez. Una vibración débil. Pero suficiente para congelarme. La pantalla se encendió a medias. Apenas un resplandor. Como si se resistiera a despertar. Apareció un mensaje. Uno solo. Sin fecha. Sin hora. Sin contacto. Solo decía, si me pasa algo, no abras la caja sola. Sentí que el aire me abandonaba el cuerpo. Como si me sumergieran en agua helada. Él sabía. Sabía que yo la abriría. Sabía que la encontraría. Sabía que iba a estar sola. Y lo peor, me acababa de decir que eso era un error. Tragué saliva. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Intenté desbloquearlo. Nada. Pedía un código que yo no conocía. Probé su cumpleaños. El mío. El aniversario. Códigos típicos. Nada. Hasta que recordé algo. Un día, hace años, él me dijo en broma, mi código es algo que siempre voy a recordar. Yo le pregunté qué. Él solo sonrió, algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué cosa nunca olvidaría? ¿Qué era lo más importante para él? ¿Más que yo? Pensé en la caja. En las fotos. En la casa de esa joven. Escribí la fecha del nacimiento de ella. El teléfono se desbloqueó. Mi cuerpo se tensó completo. Una mezcla de náusea, rabia y miedo me golpeó en el estómago. Dentro del celular había muy pocas cosas. Todo estaba borrado. Chats vacíos. Galería vacía. Correo vacío. Excepto por una carpeta. Una sola. Sin nombre. Sin icono. Solo un punto. Un punto gris. La abrí. Había un único archivo de audio. Dudé antes de reproducirlo. Algo en mí sabía que no iba a gustarme lo que iba a escuchar. Le di play. La voz de Julián salió débil, como si hablara desde un lugar lejos del mundo. Si estás escuchando esto. Ya no estoy. No confíes en lo que digan de mi muerte. No fue accidente. Me estaban siguiendo. Me dieron una advertencia. No hice caso. Ahora es tarde. Me cubrí la boca con una mano. Las lágrimas se me escaparon sin permiso. Escuchar su voz así. Rota. Asustada. Me rompió el alma. Mariana. No quería involucrarte en esto. Quería protegerte. Pero si ya encontraste la caja. Necesitas saber la verdad. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolía. Eva no sabía nada. No la culpes. Ella también está en peligro. ¿Y tú? Tú ahora también. Sentí un hilo de frío recorrerme el cuello. El audio seguía. Y cada palabra pesaba como plomo. Si el hombre de la camioneta llega primero, escúchalo. Es el único que puede ayudarte. Pero si llegan los otros. Corre. No abras la puerta. No firmes nada. No contestes llamadas desconocidas. Mi garganta ardía. Mariana, por favor. No busques justicia. No busques venganza. Solo. Protege la otra mitad. La otra mitad. El archivo cortó ahí. Sin despedida. Como si alguien lo hubiese interrumpido. Como si no hubiera tenido tiempo de decir más. Me quedé helada. ¿Qué otra mitad? ¿Dónde estaba? ¿De qué hablaba? Y entonces el celular vibró otra vez. Una notificación sin remitente. Sin número. Sin nada. Solo un mensaje nuevo, ya la tienen. Y debajo. Van por ti. El teléfono se apagó por completo. Y yo, por primera vez desde que todo comenzó, me di cuenta de que no estaba metida en una historia de traición matrimonial. Estaba metida en algo mucho más oscuro. Y ya no había vuelta atrás, me quedé paralizada, sosteniendo el celular apagado como si todavía pudiera darme respuestas. Pero ya no había nada. Solo un silencio pesado, un silencio que anunciaba que alguien, en algún lugar, ya sabía demasiado. Me levanté de golpe. Tenía que moverme. Pensar. Actuar. Si me quedaba quieta, me iba a volver loca.
Fui directo a la caja negra. Julián dijo la otra mitad. Eso significaba que lo que tenía ahí no era todo. Solo una parte. Una pieza de un rompecabezas más grande. Saqué todo de la caja y lo puse sobre la mesa. Documentos. Fotos. La carta. El estudio toxicológico. El maldito recibo de depósitos. Pero nada parecía una mitad. Todo era solo pistas aisladas. Hasta que miré la caja por dentro. No la tapa. El fondo. Lo toqué. Sonaba hueco. Golpeé los lados. Sonaba firme. Golpeé el centro. Sonó distinto. Me incliné. Deslicé la uña por la orilla. Sentí un borde. Un doble fondo. Mi respiración se aceleró. Mis dedos temblaban. Logré sacar la capa falsa con cuidado. Ahí estaba. Un compartimento oculto. Más pequeño. Más delgado. Sellado con cinta negra. Lo tomé. Era un sobre. Plano. Ligero. Sin nada escrito. Lo abrí. Dentro había un USB. Negro. Sin marca. Sin identificación. Mi corazón se apretó. Tenía miedo de conectarlo. Pero más miedo tenía de no hacerlo. Fui a la laptop. La encendí. La pantalla iluminó la habitación como si fuera un interrogatorio. Inserté el USB. Tardó en cargar. Como si el aparato también estuviera dudando. Al fin abrió una carpeta con 3 archivos. 3 videos. Sin nombre. Sin fecha. El primero duraba 23 segundos. Le di play. Apareció una grabación de una bodega. Una mesa llena de cajas. Y Julián. Con cara cansada. Sudado. Nervioso. Junto a él, el mismo hombre que vi en las fotos. Julián decía, no puedo seguir haciendo esto. Nos van a descubrir. El hombre respondía con voz dura, tú sabías en lo que te metías. Julián negaba. Yo solo quería proteger a mi hija. Apagué el video de golpe. Mi estómago se revolvió. ¿Proteger de qué? ¿De quién? Abrí el segundo video. Era de noche. Julián hablaba solo frente a la cámara. La luz era tenue. Su voz temblaba. Si esto se encuentra, es porque no logré salirme. No me hicieron caso. Y yo. Respiró fuerte. Yo solo quería arreglar el error que cometí hace años. El error. La palabra se repetía en mi cabeza como un eco. ¿Cuál error? ¿Tener una hija? ¿O algo más? Pasé al tercer video. Duraba más. 2 minutos. Julián estaba sentado. La cámara temblaba, como si él mismo la sostuviera. Mariana, dijo. No estoy huyendo de ti. No te oculté a Eva porque no te quisiera. La oculté. Porque si sabían que era mi hija, la iban a usar contra mí. Mis manos se apretaron en puños. Yo estuve trabajando con gente que no debía, continuó. Gente peligrosa. Demasiado peligrosa. Y me metí más de lo que podía manejar. Intenté salirme. Ellos no aceptan eso. Nunca. Sentí un frío brutal en el pecho. Él seguía. Guardé pruebas. Pruebas de lo que ellos estaban moviendo. ¿Y si algo me pasaba? Quería dejarte la mitad. La otra está con alguien más. ¿Alguien más? ¿Quién? ¿A quién confió una parte de algo tan peligroso? El video siguió. Mariana. Si ya encontraste esto, no vayas tras ellos. No busques justicia. No intentes entregarlo. Eso sería lo último que harías. Y entonces, la frase final. La que me heló hasta los huesos. Ten cuidado con quien te diga que quiere ayudarte. No todos están del lado correcto. El video terminó. La habitación pareció hacerse más chica. Más oscura. Más cerrada. Yo tenía una mitad. Alguien más tenía la otra. Y esa gente peligrosa. Estaba buscando ambas. Apagué la laptop. Guardé el USB. Metí todo en la caja. Y entonces me di cuenta de algo. Si ellos ya la tenían, como decía el mensaje. No hablaban de la caja. Ni del USB. Ni de los documentos. Hablaban de Eva. ¿Y si la tenían a ella? Lo próximo que buscarían sería a mí. Apenas terminé de ver los videos, la casa dejó de sentirse como un hogar. Se volvió un cuarto oscuro, un lugar donde cada ruido parecía un aviso, y cada sombra un recordatorio de que no estaba sola. Aunque nadie más estuviera conmigo,
Si la otra mitad estaba con alguien más, como Julián decía, solo había dos posibilidades. Una. Ese alguien era parte del problema. 2. Ese alguien era parte de la solución. Lo más probable era lo primero. Me acerqué a la ventana. La calle estaba casi vacía. Pero una cosa me puso la piel de gallina. La misma camioneta negra había vuelto. Estacionada media cuadra atrás. Sin moverse. Sin luces. Solo ahí. Esperando. No sabía si era el hombre que habló conmigo. O los otros. Cerré las cortinas. Tenía que pensar rápido. Si la otra mitad estaba donde yo creía, entonces Eva corría un peligro mucho más grande de lo que imaginaba. Tomé las llaves, la caja, el teléfono de Julián, y salí por la puerta trasera, la que casi nunca usábamos. Caminé por las casas vecinas, evitando pasar frente a mi propio hogar. Me subí al carro y manejé rumbo a la dirección de Eva. No había tiempo que perder. El camino se sintió eterno. Cada semáforo parecía una amenaza. Cada carro atrás, una posibilidad. Llegué a la calle de Eva. La camioneta negra también estaba ahí. Del otro lado. Moviéndose despacio. Se me secó la boca. Aceleré. Estacioné frente a su casa. Me bajé casi corriendo. Toqué la puerta. Eva. Ábreme. Es urgente. Silencio. Toqué otra vez. Más fuerte. Eva, por favor, abre. Nada. Jalé la perilla. Estaba sin seguro. Empujé la puerta. La casa estaba desordenada. No como antes. Ahora parecía que alguien la había revisado. Cajones abiertos. Ropa tirada. Papeles por todos lados. Eva, susurré. Caminé despacio. Cada paso tenía un peso distinto. Un miedo distinto. Entré a la sala. Luego a la cocina. Nada. Fui al cuarto. La encontré ahí. Sentada en el piso. Abrazándose las piernas. Llorando en silencio. ¿Qué pasó? Pregunté, arrodillándome frente a ella. Eva levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. La voz quebrada. Ellos vinieron, susurró. Preguntaron por él. Preguntaron por ti. Revisaron todo. Pensaban que yo tenía algo. Mi estómago cayó. ¿Qué te dijeron? Que él, su voz temblaba, que él les debía algo. Que lo que guardó era la prueba de eso. Y que si yo sabía dónde estaba, tenía que entregarlo. Me quedé quieta. Sin respirar. ¿Les dijiste algo? No, dijo ella. No sé nada. No sé qué quieren. No sé por qué él guardó eso. Eva estaba temblando. No mentía. Ella estaba igual de perdida que yo. Me senté frente a ella. Saqué la caja. La puse entre nosotras. Tu papá dejó esto, le dije. La mitad. Pero falta la otra. Él la dio a alguien. ¿Sabes a quién? Ella negó. Pero después dudó. Apenas un segundo. Un gesto tan pequeño que solo alguien desesperado como yo podía notarlo. ¿Qué? Pregunté, inclinándome hacia ella. Eva respiró profundo. Él. Él me dijo que, si algo le pasaba, buscara a alguien. Mi corazón golpeó tan fuerte que lo sentí en la garganta. ¿A quién? Eva levantó la vista, con miedo, con duda. Y con un secreto que parecía pesarle más que cualquier cosa en esa casa destruida. A ti, susurró. A ti tenía que darte la otra mitad. Se me aflojó el cuerpo. Tuve que apoyar la mano en el piso para no caer. ¿Cómo que a mí? Eva sintió. Dijo que tú eras la única persona que iba a saber qué hacer. La única en quien confiaba. La única que no lo iba a traicionar. Sentí un golpe en el pecho. Como si el aire me hubiera fallado por dentro. ¿Dónde está esa mitad? Pregunté, casi sin voz. Eva extendió la mano lentamente. Metió la mano bajo el colchón. Sacó un sobre pequeño, sellado. El mismo tipo de sobre que Julián había usado para el USB. Me dijo que te lo diera solo si veía que estabas en peligro, dijo. Y creo que ya lo estás. Tomé el sobre. Me ardían los dedos de solo tocarlo.
Lo abrí. Dentro había una llave. Una llave pequeña. De caja de seguridad. Tenía grabado un número. Uno que reconocí al instante. Una sucursal bancaria cercana. La misma donde tenía una caja privada desde antes de casarnos. Una que nunca quiso mostrarme. Eva me miró con miedo. ¿Qué significa eso? Guardé la llave en el puño. Significa, dije, que lo que él quería proteger todavía está ahí. Eva se secó las lágrimas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La palabra vamos me raspó el corazón. Porque ahora entendía por qué Julián había hecho lo que hizo. ¿Por qué ocultó tanto? ¿Por qué temía tanto? No estaba protegiéndose de ellos. Estaba protegiéndonos a nosotras. Me puse de pie. La ayudé a levantarse. Ahora, dije, vamos a abrir esa caja. Vamos a ver qué fue lo que él murió tratando de esconder. Eva me miró con un terror que yo también sentía. ¿Y si no nos gusta lo que encontremos? Yo tragué saliva. Eva. Esto nunca se trató de gustar. Se trató de sobrevivir.